Esta es una charla del Rebbe del año Tovshin Memdalet, 1984, Parshas Shekalim. Parshas Shekalim significa que en el Shabbat anterior al comienzo del mes de Adar, leemos una lectura adicional a la lectura normal de la Toira de cada Shabbat, que habla sobre Shekalim, Parshas Kisisa, al comienzo de Parshas Kisisa, de entregar medio shekel, etc. En ese momento era para la construcción del Mishkan, entre otras cosas. Posteriormente, generación tras generación, año tras año, cada persona tenía que dar medio shekel, como vamos a estudiar, para comprar las ofrendas comunales. Por cuanto las ofrendas comunales tenían que justamente ser de la comunidad, pertenecer a todas las personas, entonces todas las personas tenían que dar ese medio shekel para tener una porción justamente en la ofrenda comunal. Leemos en la Toira el Shabbat anterior al comienzo del mes de Adar, Parshas Shekalim, para recordar justamente que al comienzo del mes de Adar el juzgado sacaba enviados a todo Eretz Israel para decirle a la gente: muchachos, vayan preparándose para dar medio shekel. Esto es lo que significa Parshas Shekalim. El Rebbe explica en esta charla, es una charla cortita, pero que contiene algunos asuntos interesantes en el servicio a Dios. El Rebbe explica que hay una contradicción en esto del medio shekel. ¿Cómo había que dar este medio shekel? Vamos a estudiar. Al respecto de la mitzvah, del precepto de la Toira, de entregar medio shekel, encontramos dos detalles muy particulares. Detalle número uno: el objeto mismo con el cual se cumplía la mitzvah tenía que ser medio, enfatizado, medio shekel, y no un shekel completo, al punto tal que la Toira enfatiza este detalle muchísimo. Y la Toira nos dice: tenés que dar 10 geira. Geira es una medida de moneda, que medio shekel era 10 geira. Como la Toira misma dice que un shekel en realidad eran 20 geira. Entonces la Toira nos dice: da 10 geira. No, señor, tenés que dar, siendo un shekel 20 geira, medio shekel. Sino que de vuelta, el énfasis es medio shekel. Y también así era la obligación no solamente en el desierto, cuando Moshe Rabbeinu, comparte esta mitzvah con el pueblo de Israel, sino que esto fue generación tras generación. Y esto también está en la halajá, en la ley. Como dice el Rambam, Maimónides, este medio shekel, la mitzvah es dar medio de la moneda, corriente en aquel momento, incluso si era una moneda más grande que el shekel HaKodesh, que el shekel original, no importa, medio de la moneda corriente en ese momento. Y este énfasis de la mitad, justamente, y no 10 geira, que es 10, es conocido en Kabbalah, en Hasides, en el judaísmo en general, es un número pleno. Este medio tiene una novedad frente a todos los otros asuntos del Beis Hamikdash, de Kedusha en general, del templo y de la santidad en general, que todos los asuntos del templo y santidad en general tienen que ser plenos, completos. Y tienen que ser tmimim, íntegros, enteros. Como por ejemplo, los recipientes se llaman klishares, los recipientes de servicio que se utilizaban en el templo, las cucharas, las ollas, los vasos, todo lo que se usaba en el templo, solamente santificaban aquello que entraba en su interior. Por ejemplo, un vaso que entraba un líquido, o por ejemplo una especie de vaso profundo con el cual recibían la sangre de las ofrendas para después salpicarla en el altar. Todos estos recipientes solamente santificaban lo que entraba en su interior si estaban enteros, estaban completos. Las ofrendas tenían que ser temimim, tenían que ser íntegras y no podían tener defectos. Y lo mismo el kohen, el sacerdote que trabajaba en el templo para hacer en la práctica las diferentes ofrendas, ese sacerdote tenía que ser tomim, no podía tener defectos. Pero acá el énfasis, ¿cuál es? Medio shekel. Justamente, no algo completo, medio shekel. Esto por un lado, mitad. Por el otro lado, al respecto de la acción, no el objeto con el que se cumplía la mitzvah, sino la acción de la mitzvah propiamente dicha. La ley es, el Rambam explica que este medio shekel no se debía dar en muchas veces. Paréntesis, no está en la sija. Hay un asunto interesante en tzedaka, en dar ayuda, caridad, que es, el Rambam mismo dice, es mejor dar muchas veces poco que una sola vez mucho. Porque cuando la persona da pruta, centavo a centavo, por así decir, por supuesto tiene que dar algo que tenga algún sentido. Si uno le da a un pobre un centavo, en Argentina un centavo de peso ya ni existe. Ni siquiera están las monedas corrientes del poco valor que tiene. La cuestión es que es mejor dar de a poco que una sola vez mucho. ¿Por qué? Porque cuando uno da de a poco,
uno va forzando su yetzer hará, su inclinación al mal, paso a paso. Si uno da mucho, bueno, lo convenciste a tu inclinación al mal, diste todo y listo, ya está, terminé, no me molesten más. Pero si vos das de a poco, cada vez que vas dando, cada acción, kol pruto mitztaref de heshbon godel, cada centavo se junta a una gran cuenta, cada acción que la persona da y ayuda está forzando, subyugando y transformando su yetzer hará, su inclinación al mal. Esto es en general en la mitzvah de tzedaka. Pero en la mitzvah volvemos a la cuestión que estamos estudiando. El machzis shekel, no señor. No podías darlo muchas veces, hoy un poquito, mañana otro poquito, sino que tenías que darlo todo junto. En el lenguaje de Rambam, kulo y que ajas bepamajas. Todo junto en una sola vez. Esto también es un hidush, es una novedad al respecto de todas las otras obligaciones monetarias en la Toira. Que no encontramos que haya una obligación de dar toda la suma junta, como dice Rambam, que ajas pamajas, todo junto de una sola vez. Lo que no es el caso aquí, al respecto del machzis shekel, hay que darlo entero, todo junto. Y aparentemente estos dos detalles, de vuelta, en el objeto en que se cumple la mitzvah y la forma, la acción concreta de cumplir la mitzvah, el objeto tiene que ser la mitad, la acción tiene que ser entera, son como si fuesen dos detalles opuestos. Por un lado se enfatiza en esta mitzvah que hay una falta de plenitud, medio shekel. Y por el otro lado se enfatiza en esta mitzvah que la acción tiene que ser plena, completa, no puedes dar la mitad de medio shekel, tienes que darlo entero. Y podríamos explicar esto en términos de Musar. Musar significa como ética, moral, etc. Y Hasides, pensamiento hasídico. Es sabida la alusión de la mitzvah de medio shekel, que lo que esto enseña, muestra, etc., es que la existencia de cada uno de nosotros no somos más que medio. Somos una mitad. Y para hacer una cosa plena, un shekel hakodesh, es decir, una moneda entera, por así decir, santa, necesitamos la otra mitad. ¿Y qué significa esto? ¿Qué mitades? Una de las explicaciones, dice el Rebbe, es que las dos mitades de este shekel santo aluden a Dios y al pueblo de Israel. Porque Dios y el pueblo de Israel son, por así decir, cada uno de ellos, la mitad de un cuerpo. Así dice el Zohar. Machzis, medio shekel. Y como dice el Rav Magid, el Magid de Mezrich, sobre el versículo, haz para ti, Dios le dice a Moishe en Pashat Balois, hace dos trompetas, y esas trompetas, hatzoitzreis son trompetas, es decir, hatzoitzureis. No es la misma palabra, pero es parecido. Hatzoitzureis, mitades de formas. Hatzitzura, hatzoitzra, suena parecido. Y estas dos trompetas aluden justamente a Dios y al pueblo de Israel, que cada uno junto son una tzura shleima, una forma completa, un objeto, una cosa completa. Esto es una de las ideas, de vuelta, de medio shekel, cada uno se siente con una mitad. ¿Qué es cada uno? Una de las ideas sobre qué es cada uno, Dios y el pueblo de Israel. Y la explicación de esto, de acuerdo a lo que está explicado en el Tanya, del Alter Rebbe, el comienzo del capítulo 2, que el alma de cada judío es un heile que lo cambia al mamesh, es una porción de Dios en lo alto, literalmente. Es decir, que el alma por sí misma no es algo separada de Dios, bendito sea, que es agregado a su existencia y se une el alma con Dios. O sea, el alma no es algo separado y que, tenés que unirte a Dios. Bueno, ahí voy, dale. No son dos cosas separadas, sino que de entrada el alma es una cosa con Dios. Es una porción de Dios. Está unida a Dios, esencialmente hablando. Y como es el lenguaje en el Tanya, que en realidad está prestado de un versículo de Iob, Heile que lo cami mal. Una porción de Dios en lo alto y el alto le agrega mamesh, literalmente. Una porción de Dios. No está separada de Dios. Y este es el concepto de medio shekel, machzis shekel, es decir, la revelación del alma divina en el interior de cada yehudí, que despierta en la persona. Esta revelación del alma divina, este ser consciente, tomar conciencia de un concepto es revelar ese concepto. Puede ser que estaba ahí en el subconsciente, pero no estaba revelado. Cuando la persona toma conciencia, profundiza, reconoce esto pasa a estar revelado en su propio interior. Y esta revelación despierta en la persona el sentimiento de que no somos más que la mitad. Y este sentimiento de no ser más que una mitad genera anhelo, sheifa, deseo de unirse con tu otra mitad, como quien dice, la media naranja.
con Dios. Ahora bien, este reconocimiento de que no somos más que una mitad, este sentimiento de que la persona no tiene plenitud por sí mismo, porque toda su existencia no es más que una mitad, y esta mitad genera este reconocimiento en la persona, se expresa en la persona en una mitzvah particular, que tiene que ver con el pueblo de Israel en particular, Mesiras Nefesh. ¿Qué es lo que genera este sentimiento de la mitad? Entregar la vida por Dios. Porque uno se da cuenta que no está pleno. El rey va a explicar esto ampliamente. Uno se da cuenta que no está pleno, no estamos enteros. Entonces, ¿cuál es el asunto en la Toira, en las mitzvahs, en el judaísmo, que expresa esta idea, este sentimiento de no estar pleno? Mesiras Nefesh. Hay otras ideas que generan otros sentimientos. Por ejemplo, meditar en la grandeza de Dios puede generar amor a Dios, querer acercarse a Dios. O meditar en la grandeza de Dios también puede generar temor a Dios. Decir, esto es muy sobrecogedor, esto es muy poderoso, es increíble. Me genera temor, no miedo de que te va a castigar Dios. Dios libre y guarde. Sino temor de decir, ¿quién soy yo para estar en el mundo de Dios? Para ocupar un espacio en la mente, por así decir, entre comillas, de Dios. Me da vergüenza existir frente a Dios. Estos son sentimientos generados por diferentes cuestiones, pensamientos. Y son mitzvot relacionadas con esos sentimientos. El amor a Dios y el temor a Dios son mitzvot. Y son mitzvot súper importantes, son mitzvot constantes, como dice Sefer Ajinos, etc. ¿Cuál es la mitzvah, por así decirlo, relacionada a esto que el Rebbe está explicando, de sentirse la mitad? Yo me siento en la mitad de una cosa, no soy pleno sin la otra mitad. ¿Qué genera esto? Mesiras Nefesh. Entregar tu vida por Dios. ¿Cómo es? Porque está explicado en el Tanya que el concepto de Mesiras Nefesh, el concepto de entregar la vida por Dios, no viene a la persona por comprender, por meditar en Dios en absoluto. No tiene nada que ver con pensamiento. El concepto de entender y pensar representa todo lo opuesto de entregarse a Dios. Cuando la persona entiende, o entregarse en cualquier caso, cuando la persona entiende y quiere entender un concepto, la persona está enfatizando su propia existencia. Pienso, luego existo, como decía Descartes, etc. Estás enfatizando tu ser. Yo quiero entender. Cuando yo entienda, comprenda, reconozca, etc., entonces voy a hacer tal o cual cosa de acuerdo a mi decisión, de acuerdo a lo que entendí. Perfecto. Entonces, Mesiras Nefesh es totalmente lo opuesto. Tu existencia no es dejar de lado tu existencia, entregate a Dios por completo. Entonces no está relacionado con entender algo, Mesiras Nefesh, la entrega a Dios, sino que sin ningún tipo de meditación, y escribe el Alter Rebbe en capítulo 18 del Tanya, es como si la persona no pudiese en absoluto negar a Dios uno. Y esto no tiene ninguna razón, ninguna meditación, ningún taino maino, ninguna pregunta-respuesta, explicación, nada en absoluto. ¿Por qué? Porque Dios uno ilumina en la persona y le da vida a la persona, y esto genera que la persona quiera estar enchufado, conectado a la fuente de su propia vida. Es decir, explica el Rebbe, el hecho de que todo Yehudí está preparado para entregar su vida por Dios, Mesiras Nefesh, en forma de que no puede en absoluto negar al Dios único, es decir, que todo Yehudí, sin excepción, siente que no puede estar separado de Dios. Esta es la idea. En algunos casos eso está oculto, justamente está oculto, pero está. Esto no se va nunca. Este sentimiento surge en la persona a través de que se despierta en uno el vínculo con Dios. Si la persona nunca piensa en Dios, nunca es consciente de Dios, entonces tampoco se va a despertar este sentimiento. Está ahí, dormido, como en piloto, digamos, pero no se despierta, pero está. El pueblo de Israel y Dios son como dos mitades de un dibujo, de una forma. Y cuando la persona siente el Dios único en su interior, y que este Dios es su vitalidad y su verdadera existencia, porque Dios único, Él, Dios, decidió iluminar en el interior de esta persona, de aquella persona, etc., y le da vida a su alma, entonces no existe la posibilidad, si la persona siente esto, no existe la posibilidad de estar separado de Dios. El alma no quiere estar separada de Dios, porque el alma siente que Dios es su otra mitad. Entonces, por eso el Rebbe está conectando este sentimiento de ser una mitad con Mesiras Nefesh. Mesiras Nefesh significa entregate a Dios. Conectate con Dios, vinculate a Dios, iskashrus, conexión. Cuando la persona siente
que no es más que una mitad, ¿qué es lo que va a querer? Conexión. Quiero mi otra mitad, no soy pleno. A nadie le gusta reconocer, por así decir, que no está en completa plenitud en algún asunto. Todos somos humildes y decimos, no sé todo de esto, no sé, pero esa humildad debería generar un deseo de ser pleno. Si no sabes de un asunto, entonces anda a estudiarlo. Completate en ese asunto. Es verdad, tampoco estudiamos todos, no somos todos médicos, todos abogados, todos... No, es verdad, porque no tenemos el tiempo para eso. Pero antiguamente los sabios eran efectivamente sabios en todas las disciplinas que había. De repente el tipo era filósofo, era médico, era matemático, era astrónomo, era todo. Por diferentes razones había menos cantidad de conocimiento, había más capacidad intelectual también, más tiempo para estudiar. Ok, podemos discutir por qué. Pero la cuestión es que hoy en día, aquella persona que reconoce su falta en algún asunto en particular, lo que esto genera es, anda a estudiar. Una persona sana, anda a estudiar, anda a conocerlo, estudiarlo, profundizar, etc. Esto es lo mismo que ocurre en el alma, en la neshama. Cuando la neshama despierta en sí misma el concepto y el sentimiento, el reconocimiento, que no es más que una mitad, hatzitzura, una mitad de una forma, una mitad de un dibujo. Entonces, ¿qué genera esto? Quiero mi otra mitad. Quiero unirme a mi otra mitad. Y esto es el concepto de Mesiras Nefesh. Y esta es la alusión en estos dos opuestos mencionados, en la mitzvah de Machzis HaShekel, de medio shekel. Por un lado, en la mitad, justamente. Y por el otro lado, hay que darlo todo junto. Y justamente, no solamente no son opuestos, sino que una cosa depende de la otra. Cuando la persona se siente a sí mismo que no es más que una mitad, y esto surge de que se revela el vínculo del alma con Dios, que el alma reconoce que no es una cosa separada de Dios, sino que es como la hatzitzura, la mitad de una forma, la mitad de un dibujo. Entonces, este reconocimiento que va a generar entrega absoluta a Dios en forma completa, plena. Entonces tenemos el objeto que damos es medio shekel, ese sentimiento de mitad, ¿qué genera? Que lo tenés que dar por completo. Te entregás completamente a Dios, siempre y cuando sientas vehemes realmente, que no sos más que una mitad. Y es como el concepto de Mesiras Nefesh, literalmente, entregar la vida por Dios, que es entregar la vida a la mitzvah. Hoy en día tampoco se nos exige que entregamos la vida porque no hay quien nos quite la vida por ser judíos y ortodoxos, etcétera, etcétera. Esto ocurría antes, en la época de la antigüedad, en la Edad Media, en los rusos, en la Rusia comunista, pero eso es otra historia. El punto es que la mitzvah continúa vigente, paréntesis entre lo que está diciendo el Rebbe. Nefesh también es deseo. Como cuando Abraham quería comprar Me'aras Machpelah, la cueva donde enterró a Sara, que están enterrados a Adam y Java, etc. Cuando Abraham quería comprar, Abraham dice, si ustedes quieren que yo realmente entierre a mi muerto, Sara, mi esposa, entonces tráigame a Efrón, hijo de Tzoihar, y yo voy a charlar con él porque él tiene una cueva que yo quiero comprar. Ok, pero dice, si ustedes es nafshechem, nefesh. Otro versículo, Ein nafshi lo amazeh, mi alma no está con este pueblo, mi deseo no está con este pueblo. Entonces, alma, nefesh, está relacionado con rotzoin. Entonces, deseo. Mesiras nefesh. ¿Qué significa entregar el alma y la vida por Dios? Mesiras a rotzoin. Entrega tu voluntad a Dios. No desees otros asuntos excepto lo que Hashem desea. Esto en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres también. Hacer retzoin hak, retzoin noi. Hacer de tu voluntad la voluntad de Dios. Desea lo que Dios desea. Ok, cerramos paréntesis. ¿Qué es Mesiras Nefesh? ¿Qué es entregar la vida por Dios? Es una nekud, es un punto que no se puede dividir. Yo no puedo decir, voy a entregar mi corazón a Dios, pero mi mente no, mi cerebro no. Entonces me quitan el corazón, se lo entregan a Dios, sea como fuera que se lo entregan, y queda mi cerebro acá abajo. Te morís. O te entregás por completo, o no te entregás. Es un punto indivisible. No tiene ningún sentido decir que una persona entrega parte de su vida. Quizás, Mesiras Nefesh, tenés poco Mesiras Nefesh, poca entrega o mucha entrega. No tiene ningún sentido. Porque el concepto de Mesiras Nefesh, el concepto de entregar la vida por Dios, es que la persona entrega su vida, literalmente. Es decir, Nekuda Sahayus Sheloi, el punto central de tu vida. Y es uno solo y es indivisible. Se lo entregas a Dios. Y no tiene ningún sentido en esto decir que lo vamos a dividir y repartir. Y automáticamente te entregas por completo a Dios.
Entonces el sentimiento de mitad, ¿qué genera? Mesiras nefesh, nesinos, culo y cajas. Tenés que entregarte en forma completa a Dios, forma plena. Es una consecuencia de ser consciente de que no somos más que una mitad. Y podríamos decir que esta es también la alusión a lo que dicen nuestros sabios, que Dios le mostró a Moshe Rabbeinu una moneda de fuego. Y le dijo, esto es lo que tienen que dar de medio shekel. Esto está en Parshas Kisisa, zeitnu, dice Dios. Esto es lo que tienen que dar. Y por cuanto Dios dice esto, y no eso, o aquello, esto, significa que le estaba mostrando a Moisés algo, por así decir, con el dedo. ¿Qué es lo que le estaba mostrando? Nuestros sabios dicen una moneda de fuego, porque Moisés no entendía cómo es el asunto de medio shekel, una moneda de fuego. ¿Qué representa esta moneda de fuego? El contenido conceptual de esta mitzvah no es solamente entregar dinero. Bueno, ¿cuánto vale un shekel hoy en día? Bueno, la mitad de, etcétera. No, sino que hay que entregar una moneda de fuego. Es decir, la entrega tiene que estar imbuida, llena, inyectada de fuego del alma. Al punto tal que el alma es toda fuego, que este es el concepto de Mesiras Nefesh, entregar la vida por Dios, es el fuego de la entrega hacia Dios. Ahora bien, la donación de medio shekel era principalmente para ofrendar korbanos tzibur, como dijimos al comienzo de la introducción, las ofrendas comunales de todos los días, que se ofrendaban a lo largo de todo el año. Estos korbanos, estas ofrendas se llaman avoida. El concepto de korban, ofrenda, es lo que nuestros sabios llaman avoida, trabajo. Como dicen nuestros sabios en Pirkei Avos, sobre 3 cosas del mundo se sostiene. Toira, avoida, gmilus hasad. Toira significa el estudio de Toira. Gmilus hasadim, el tercero, a propósito me salté uno en el medio, significa actos de bondad, mitzvot. Y avoida, la gente traduce trabajo, anda a trabajar y te va a ir bien. No, avoida es korbanos, ofrendas. Esa es la traducción correcta, a eso se refiere. ¿Por qué? Porque el trabajo de korbanos, de las ofrendas, alude al concepto general, al acercamiento. Lehakriv, korban, ofrendar una ofrenda, valga la redundancia, lehakriv, ese es el verbo de ofrendar, está relacionado con la palabra koroiv, cercano. Kiruba koiches vahushim. Uno se acerca a Dios, sus capacidades, sus sentidos. Esto es un korban, esto es lo que representa espiritualmente hablando. Hoy en día, un korban, una ofrenda. Hoy en día uno también puede hacer una ofrenda. ¿Qué es lo que ofrendamos? A nosotros mismos. A Dios. Entonces, de vuelta. El concepto de avoidas a korban es el servicio espiritual de las ofrendas. Alude en general al concepto del acercamiento a Dios. La palabra korban de la palabra kiruv, acercamiento. Y este es el contenido conceptual de todos los asuntos de avoidas Hashem. ¿Por qué korban se llama avoida? ¿Por qué no llamamos avoida trabajo, yo qué sé, a estudiar Toira, a cumplir otras mitzvahs? No. La mitzvah de korban, las ofrendas, se llama avoida, trabajo. ¿Por qué? Porque en general el trabajo a Dios, ¿qué es? El acercamiento a Dios. Y korban viene de la palabra koroiv, ofrenda, de la palabra cerca, acercamiento a Dios. A través del concepto de avoidas Hashem, en general el servicio a Dios es el acercamiento del hombre a su creador. Y de aquí se entiende que la mitzvah de machzis shekel, medio shekel, es el fundamento de todo el concepto del servicio a Dios. El Rebbe lo llevó a un mundo muchísimo más amplio, no es una mitzvah particular. Así como esta mitzvah de medio shekel es el sentimiento de que la persona se siente una mitad y automáticamente se entrega por completo a Dios. De la misma manera, el concepto conceptual de esta, valga la redundancia, de esta mitzvah de medio shekel tiene que ver con korbanos, con ofrendas. ¿Y korban qué es? Acercarse a Dios, entregarse a Dios. Es el concepto general de avoida. Medio shekel es el fundamento de avoida. ¿Por qué uno se acerca a Dios? Porque uno se siente una mitad. Si uno se siente a sí mismo pleno, no necesito a nadie. Como dice la Torah, mi fuerza, mi capacidad me dio toda esta riqueza que yo tengo. Si la persona se siente separado de Dios, nunca se va a acercar a Dios. No lo necesito. Estoy muy bien sin él. Hasbe Shalom, Dios libre y guarde. ¿Cuándo es que la persona se acerca? Cuando se siente una mitad, entre comillas. No estamos hablando de 50% o 49%. Cuando la persona siente que no tiene plenitud en su vida sin Dios, sin espiritualidad. Entonces vemos que medio shekel es el concepto general de avoidas Hashem, del servicio a Dios. Korbanes, ofrenda, acercamiento a Dios. Y se endulza la explicación en este asunto. ¿Por qué es que medio shekel justamente es el concepto general del servicio a Dios?
Porque el servicio a Hashem en forma plena es justamente cuando la persona siente en todos sus asuntos, por eso hay que dar el medio shekel en forma completa y toda, que no es más que una mitad. Y tanto cuanto la persona sirva a Hashem con todas sus fuerzas, esto no es más que la mitad. No soy más que una mitad, por más capacidad que tenga, porque si Dios no te ayudase a luchar contra tu Yetzer Hará, contra tu inclinación al mal, no podrías superarla. Dios le da a la persona las fuerzas necesarias para que la persona pueda servir a Dios. Y más aún, como dicen nuestros sabios, al versículo Mikdi Mani Vashalem en Ioif, capítulo 41. ¿Quién se va a adelantar a mí? Yo voy a pagar antes. Dios te da las fuerzas antes de que vos hagas algo. Por así decir, a futuro. Él invierte en nosotros y tiene una paciencia, lento para la ira, una paciencia impresionante. Espera, de vuelta, pacientemente, que con las fuerzas que Él nos dio de entrada, por así decir, por adelantado, antes de que nosotros hagamos algo, Él ya nos dio la fuerza y Él espera que nosotros nos acerquemos a Él. Y esta es la explicación, digamos, profunda de por qué el concepto de medio shekel es justamente el fundamento central de todo el servicio a Dios, sentirse una mitad. Y este sentimiento justamente viene a través de medio shekel, cuyo asunto espiritual es, de vuelta, Mesiras Nefesh, como explicamos, entregar la vida a Dios. Cuando el fundamento del servicio a Dios de la persona es el despertar de Mesiras Nafshel Hashem, es el despertar de entregar tu alma a Dios por la unicidad de Dios y que esto esté fijo en forma constante, literalmente día y noche, y no se remueva, no se quite de tu recuerdo. Este es el lenguaje del Tanya, por eso el Rebbe lo cita de esta manera en el capítulo 25. Entonces, si vos recordás esto y sos consciente de forma constante de este asunto, vas a sentir en todos los asuntos de tu vida que no sos más que una mitad. Y a través del estudio de Toira en los asuntos de medio shekel, de Machzah shekel, que se daba justamente todo entero en una sola vez, que trascendía todo tipo de divisiones, o sea, la persona estudia Toira en todos los asuntos de su vida y es consciente de la Toira de Dios y que Dios es quien entrega la Toira en todos los asuntos de su vida, etc. Vamos a tener el mérito rápido de la Geula Ha'amitis Vashleima, la redención verdadera y plena a través de nuestro justo Mashiach, que esta redención va a venir también no en forma ordenada y pausada y de a poquitito, sino, como dice claramente Maimónides, Rambam, ya prometió la Toira que al fin y al cabo, digamos, entre comillas, al final de los tiempos, el pueblo de Israel van a hacer teshuva, van a retornar a Dios, todos, humillad en Nigalen, e inmediatamente seremos redimidos, teikaf umiyad mamesh, inmediatamente y rápidamente, literalmente, y en nuestros tiempos.